¿Debemos aceptar los cristianos los libros de texto gratuitos en los que se promueve la ideología de género o no? ¿Lo haremos o no lo haremos? Una de las frases más conocidas que Jesús ha dicho es: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esta frase fue dicha por Cristo debido a una pregunta capciosa que los fariseos y herodianos le hicieron con la finalidad de exponerlo frente a dos facciones o grupos que se encontraban en ese momento en conflicto, y así dañar su imagen, desacreditar su liderazgo y hasta condenarlo. La pregunta que le hicieron fue sobre el pago de impuestos, atribución que le correspondía al gobierno romano. La pregunta en específico fue: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Como se nota, la pregunta que le hicieron no fue abierta. Lo querían orillar a que dijera simplemente sí o no. Si Jesús hubiese contestado en esos términos, las reacciones de los grupos hubiesen sido bastante obvias. Si Cristo hubiera dicho que sí, el pueblo entero que se encontraba bajo la opresión del gobierno romano se molestaría y consideraría que Jesús no era el Mesías, pues una de las ideas que tenían del Mesías era que vendría a librarles de los poderes bajo los cuales estaban, constituyéndose como un rey para Israel. Sin embargo, si hubiese dicho que no, hubiera dado una muy buena oportunidad para que los herodianos lo denunciaran como un sedicioso y rebelde político que quería oponerse al poder de Roma. Hoy hay un dilema ético semejante al que enfrentó Jesús en ese momento, y quizás una pregunta igual de capciosa que la que le hicieron en aquel momento. ¿Debemos aceptar los cristianos los libros de texto gratuitos en los que se promueve la ideología de género o no? ¿Lo haremos o no lo haremos? Me parece que haciendo un análisis del planteamiento y respuesta que Jesús dio a la pregunta que le presentaron, podríamos muy bien encontrar una respuesta paralela a la pregunta que hoy nos hacemos. Pero primero es necesario que entendamos muy bien lo que Jesús respondió en aquella época, tomando en cuenta lo siguiente. En primer lugar, ¿quiénes son las personas que hicieron la pregunta? En segundo lugar, ¿por qué halagaron tanto a Jesús antes de presentarle la pregunta? En tercer lugar, ¿cuál fue la lección objetiva que dio Jesús antes de responder? Y por último, ¿qué significado tenía la respuesta de Jesús? Respecto a lo primero, las personas que fueron a preguntar a Jesús lo referente al pago de impuestos eran grupos antagónicos que difícilmente podían unirse. Los herodianos constituían un partido político que apoyaba al gobierno de Roma y a la dinastía de Herodes, simpatizando con los valores de la cultura helenista, mientras los fariseos, por el contrario, era una secta religiosa del judaísmo que se caracterizaba por defender los principios de la ley de Dios conforme a la tradición de los ancianos. En segundo lugar, la manera que se presentaron ante Jesús es bastante interesante. A Jesús lo llenaron de halagos. Le dijeron: sabemos que eres un hombre veraz y que no te cuidas de nadie porque no miras las apariencias de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Le reconocieron como un maestro que enseñaba con verdad. Admitían que no se dejaba sobornar por nadie y que no se detenía a cambiar sus enseñanzas independientemente de las personas que las estuvieran escuchando. Todo esto lo decían a fin de alentar a hacerlo una declaración categórica. Querían que se animara a decir simplemente con contundencia sí o no. Sin embargo, algo sumamente interesante es la lección que Jesús dio antes de dar su respuesta final. Jesús pidió una moneda y les preguntó a los presentes respecto a la imagen que aparecía en ella. Obviamente, quien aparecía en la moneda era el César, y en una de las caras se podía leer: Tiberio César, hijo del divino Augusto, y en la otra cara: Máximo Pontífice. Enseguida, y por último, Jesús declaró: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué significaba lo que Jesús les estaba diciendo en ese momento? La respuesta es obvia. Hay cosas que corresponden a Dios y hay cosas que corresponden a los gobiernos terrenales.
Y hay que saber notar muy bien la separación y mantener muy en claro esto. ¿Por qué un grupo político se estaba uniendo con un grupo religioso para presentar una pregunta que en realidad tenía por objetivo eliminar a una persona que les era incómodo tanto para un grupo como para otro? ¿Por qué el grupo religioso quería objetar la competencia de un gobernante para cobrar impuestos? ¿Por qué el gobernante se presentaba con atributos divinos cuando solo era un simple mortal? ¿Por qué en la moneda el César se daba a conocer como hijo del divino Augusto, máximo pontífice, impulsando así la adoración al Estado? Era claro que tanto el grupo religioso como el político no estaban respetando la esfera de sus competencias y Jesús quería poner en su lugar a los dos grupos. Los fariseos nacionalistas querían un Mesías político que los liberara de los romanos, siendo ellos líderes religiosos. En otras palabras, querían no solo poder religioso, sino poder político. Los herodianos, quienes ya gobernaban políticamente, querían adoración para el César, aspecto que tenía que ver con la religión. Como se nota, Jesús quería mantener separados a la Iglesia y al Estado. Por supuesto que la Iglesia y el Estado no encontrarán muchas veces coincidencias y es completamente natural porque los intereses que persiguen estas dos instituciones son completamente distintas. Ahora bien, con esto no quiero decir que comparto lo que en este tiempo el gobierno decidió en algunos aspectos de educación, pues aunque considero que la educación humanista no está del todo mal, estoy en total desacuerdo, para ser bastante claro, que sea científico lo que propone la ideología de género, y tampoco pienso que sea conveniente introducir el lenguaje inclusivo, destruyendo el uso natural del lenguaje para usar X y E en palabras que gramaticalmente son de género femenino, masculino o neutro, pues las reglas de la lengua española no han cambiado y es competencia de la escuela enseñar bien el español. Tampoco estoy de acuerdo con que se hipersexualice al ser humano, tratando temas sexuales en épocas tan tempranas del desarrollo de los niños, ni mucho menos que se promuevan los derechos sexuales y reproductivos de los niños en una etapa en la que no están listos para apropiarse de tales derechos. En resumen, no comparto la decisión del Estado en estos temas en particular. Sin embargo, siendo asiduo lector y estudioso de la Biblia y revisando un poco la historia de nuestro país, no me sorprende en nada la decisión que se está tomando. Y a pesar de que tenemos todo el derecho de manifestar nuestras opiniones respecto a cualquier tema o asunto, pienso que la decisión que tomó el Estado no se va a lograr revertir. La reflexión a la que llego tomando como referencia las palabras de Cristo es la siguiente. En primer lugar, debemos tener cuidado como iglesia de no aliarnos con partidos políticos que solo nos quieren usar para sus propios intereses. Para ser más claro, en el tema de ideología de género, en el que la iglesia evangélica en general está en desacuerdo, no existe ni un solo partido político, a excepción del PES, que en el 2018 perdió su registro nacional, que no apoye la agenda LGTBIQ+, por lo cual debiéramos de poner en tela de juicio los acercamientos que algunos partidos hacen con la iglesia por supuestamente estar en desacuerdo con los libros de texto. Algunos ejemplos de su falta de sinceridad son estos. La Ciudad de México fue el primer estado que aprobó leyes a favor de homosexuales, como la ley de convivencia, matrimonio homosexual. Esto sucedió cuando gobernaba el PRD. Además, existen otros estados que lo han aprobado cuando gobernaban partidos como el PRI, PAN, PRD y Verde Ecologista. Como ejemplo está Coahuila, PRI, Aguascalientes, PRI, Campeche, PRI cuando gobernaba Alejandro Moreno, actual presidente nacional del PRI, Chiapas, Partido Verde, Chihuahua, PAN, Colima, PRI, Michoacán, PRD, Morelos, PRD, Nayarit, PRI, Hidalgo, PRI, Baja California Sur, PAN, Oaxaca, PRI, San Luis Potosí, PRI, Tlaxcala, PRI y Quintana Roo, PRI. Es iluso pensar que un partido político va a apoyar la agenda evangélica. No podemos nosotros aliarnos con partidos políticos pensando que ellos nos van a defender. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No nos debemos dejar usar o manipular por estos partidos
en un momento en que nos sentimos molestos por una decisión que el actual gobierno tomó y que no compartimos. En segundo lugar, debemos dejar en claro nuestras posiciones por medio del testimonio, la enseñanza y predicación bíblica. Aunque no está mal que expresemos lo que pensamos respecto a los libros de texto, la manera en la que en realidad podemos revertir los efectos que los contenidos de estos libros pueden tener en la niñez es cumpliendo con la gran comisión: id y hacer discípulos, enseñando, guardando todas las cosas que el Señor nos mandó. Si el pensamiento progresista ha avanzado, necesitamos esforzarnos por diseminar por medio de la predicación y del testimonio el pensamiento evangélico hasta lo último de la tierra. Es paradójico que los padres cristianos o la iglesia pongan el grito en el cielo por lo que se estará enseñando en las escuelas, cuando algunos no se han preocupado en lo absoluto por la enseñanza y testimonio que los niños reciben en sus casas y en la iglesia, a pesar de que en las escuelas desde hace mucho tiempo se enseñan cosas contrarias a nuestra fe. La familia cristiana y la iglesia deben ser el libro más influyente y poderoso que contrarreste el pensamiento que hoy se quiere imponer. No solo la ideología de género es mala, lo es también el materialismo, el consumismo, el individualismo, filosofías que han estado siempre presentes en la enseñanza que se da en las escuelas. ¿Dónde ha estado la iglesia o los padres para fijar sus posiciones respecto a estos temas? Ahora queremos meternos en política educativa cuando quizás no nos hemos preocupado en décadas de la educación cristiana. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Los gobiernos temporales y de este mundo no tienen en su agenda los valores cristianos y del reino de Dios. ¿Por qué pensar que ellos deben salvaguardar las enseñanzas bíblicas? ¿No nos toca acaso a nosotros hacerlo? Yo les diría a los padres de familia cristianos: oren con sus hijos y por sus hijos, enséñenles la palabra de Dios y llévenlos con regularidad y consistencia a la iglesia, para que sus hijos tengan convicciones y posiciones sólidas. Estudien juntos la Biblia, ejercítense en la piedad. ¿Cómo van a enfrentar estas generaciones estos argumentos que se han levantado en contra de lo establecido por Dios si no ayudamos a estas generaciones a recibir los recursos necesarios para poder combatir? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O dicho de otra forma, zapatero a tus zapatos. Da un buen testimonio, enseña y predica la palabra. Eso está dentro del orden de nuestra competencia como iglesia. Pero en tercer lugar, debemos dejar en claro a cualquier gobierno que su poder no es absoluto. La frase de Cristo no solo fue para enseñar a la iglesia que no se debía meter en la política, sino para enseñar a la política que no se debía de meter con la iglesia. A Dios lo que es de Dios. Los gobiernos no son divinos como pretendía serlo el gobierno de Roma. Los gobiernos no son absolutos. Los gobiernos no deben pretender tomar el lugar que le corresponde a Dios. Los gobiernos no tienen la fuerza para obligar a los individuos a que rindan adoración a todo lo que deciden o hacen. César no es el Señor, así como Morena, PRI, PRD, PAN, Verde, Ecologista, PT, Movimiento Ciudadano no son el Señor. Jesucristo es el Señor y por lo tanto no nos arrodillaremos donde ellos dicen que nos tenemos que arrodillar. Por supuesto que eso no significa que no tendremos que llevar a nuestros hijos a las escuelas, recibir en las escuelas los libros de texto que ya se imprimieron o quemar los libros que nos den como algunos sugieren. No. Cuando el César o Roma pidieron adoración de parte de los cristianos no organizaron un ejército para pelear contra el imperio y así establecer un gobierno cristiano. Los cristianos no planearon llegar al poder para resolver el problema, no quemaron figuras del César o dejaron de pagar impuestos o cumplir con sus obligaciones como ciudadanos. Lo que hicieron los cristianos fue declarar siempre que la verdad era Cristo, que su Señor era Cristo, que su obediencia siempre sería para Cristo. ¿Qué deberán hacer entonces nuestros hijos?
sostener contrario a lo que los demás dicen, que el matrimonio lo instituyó Dios y que es la unión entre un hombre y una mujer. Decir que solo hay dos sexos y dos géneros porque Dios nos dio una identidad. Resistirse a usar el lenguaje inclusivo porque no compartimos la idea de que el lenguaje deba ser deconstruido. En otras palabras, decir que el Estado o la sociedad no son nuestro Señor. Nuestro Señor es Jesús, y que aunque se burlen de nosotros, nos tilden de homofóbicos, patriarcales, retrógradas y conservadores, en realidad somos cristianos. Seguimos a Cristo, creemos en Cristo, amamos a Cristo y sus palabras, y aunque se establezcan 1000 leyes más, si estas son contrarias a lo que Dios nos enseñó, obedeceremos primeramente a Dios antes que a los hombres, porque los hombres no tienen poder sobre nosotros, ni aún bajo amenaza. Si hoy a Jesús le preguntaran, ¿debemos aceptar los cristianos los libros de texto gratuitos en los que se promueve la ideología de género o no? ¿Lo haremos o no lo haremos? Seguramente Jesús respondería, tráiganme la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Luego pediría que le buscaran el artículo 3. Después les diría, ¿qué dice el artículo 3 en el segundo párrafo? Las personas le responderían, corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Y luego les diría, pues den al Estado mexicano lo que es del Estado mexicano y a Dios lo que es de Dios. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Que el Señor te bendiga.